A la escritora y periodista Ada M. Álvarez Conde. Ada, bienvenida al programa, qué bueno tenerte acá. Gracias por invitarme. Yo quiero hablar de tu novela Lo que no dije. Yo quiero que tú me expliques de qué se trata la novela. Ganó premio en la República Dominicana. Me gustaría que a nuestro público comparta esa buena noticia con ellos. Pues lo que no dije surgió, ¿verdad?, de unas entrevistas y una inquietud de si quería estudiar periodismo o no. Y cuando tenía 14 años me tocó entrevistar a mujeres en un refugio. A raíz de esa asignación, ¿verdad?, porque era de un periódico comunitario, me dijeron, tu primer reportaje es violencia doméstica y cómo afecta a los jóvenes. Y de ahí descubro que es la violencia en el noviazgo y descubro las cifras alarmantes, que más del 60% de las víctimas tienen de 12 a 29 años. Wow. Y en el trajín, ¿verdad?, de las entrevistas y de todo, descubro que la primera persona, ¿verdad?, el primer noviecito que tuve en la escuela, tenía señales de las que decían que era un posible agresor, ¿verdad?, un noviazgo violento. Gracias a que tuve esa asignación, que no es algo que tiene todo el mundo, a los 15 años me tocó radicar una orden de protección por la ley de acecho, porque empezó a perseguirme cuando tratamos de cortar. Y sale lo que no dije como un combo, ¿verdad?, de todas las historias que yo entrevisté, de todas las historias de las entrevistas de las mujeres que estaban en ese refugio. Lo terminé a los 15 años, pero hubo muy poco ayuda, ¿verdad? Eso pasa, a veces hay discrimen también para los jóvenes, nos vemos jovencitos. Trabajé como cualquier hija de vecino, ahorré el dinero, lo saqué a los 19 y me convertí en la novelista más joven de Puerto Rico. Y de ahí doy charlas en las escuelas, que van más de 300, y la Feria del Libro en República Dominicana fue uno de los primeros espacios que me invitaron. Tengo que decir que aquí no han invitado todavía, pero en República Dominicana se enteraron y gracias a Dios he ido muchos años a no solamente presentar mi primero y después segundo libro, sino a dar conferencias de violencia en noviazgo, y eso fue lo que se premió. El activismo que surgió con una experiencia, la literatura y lo más importante que es crear, ¿verdad?, educar, crear conciencia sobre el problema de la violencia doméstica, no cuando pasa, sino antes, para prevenirla y trabajar con ese problema que es epidémico. No, definitivamente. En este relato que tú nos haces, Ada, ¿solamente fuiste víctima de acecho? No, o sea, había violencia, hay tres tipos de violencia: emocional, física y sexual, y en el caso mío, ¿verdad?, y es lo más común en los jóvenes, la emocional. La emocional. Todo lo que tiene que ver con comentarios que bajan la autoestima, todo lo que tiene que ver con el uso, sobre todo ahora, algo que ha incrementado mucho es el uso de la tecnología para crear esta violencia. O sea, los texteos constantes, el reportar dónde estás, el mándame foto a ver si es verdad que estás allí. Todo lo que tiene que ver con el GPS, ¿no?, en los sistemas de GPS de los teléfonos para localizarlo. Son cosas, el mismo sexting, las fotos o los videos que sabemos muy bien que pueden tener grandes consecuencias en sitios como WhatsApp, ¿verdad? Pues tenemos un caso reciente, se utilizan para manipular, ¿verdad? Si me dejan, se lo paso a todo el mundo. Este tipo de cosas, ¿no?, de las amenazas y el miedo y el control y el poder que tienen estas relaciones, que son a veces más dolorosas que un puño o lo que sea, que es lo que a veces la gente nada más dice, si no me dan, no estoy en una relación violenta. Y eso es lo que hay que romper, ese mito, para trabajar con el asunto. Y que se da mucho en el noviazgo, que si se pudieran identificar, ¿verdad?, esos patrones, claro, posiblemente no se llegaría al matrimonio, no se llegaría ni tan siquiera a la relación, continuar la misma, posiblemente no se llegaría ni tan siquiera a formalizar una relación, donde lamentablemente después vemos que utilizan el poder para llevar a cabo lo que se conoce como la violencia doméstica. A veces hay mucha gente que tiende a crear un planteamiento en el sentido de la víctima. Si está ahí es porque le gusta. Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué no lo dejó antes? Es que no es fácil, no es sencillo. Estamos hablando de que hay unos vínculos sentimentales, hay una relación, posiblemente hay otros casos donde hay vergüenza. ¿Cómo le cuento esto a papá? ¿Cómo le cuento a esta mamá que me está pasando, ¿verdad?, en mi relación? Y por eso era lo que no dije, ¿no? Porque el problema mayor de esto es el silencio. Es el silencio de mucha gente, del que lo ve y no lo denuncia, porque nosotros también tenemos parte. Es el silencio de los hombres en el movimiento, necesitamos hombres también. Esto no es un asunto de mujeres, de derechos humanos. Y falta mucho por hacer, y por eso es bien importante ver todas las discusiones que están surgiendo ahora en cuanto a tratar el tema de violencia de género, pero entender que mujer no es igual a violencia de género. A veces pecamos de crear un concepto de que la mujer es tan débil o tan sumisa que nada más es víctima de violencia. Y la mujer también puede ser violenta, la mujer puede ser machista, y también hay mujeres que están relacionadas al poder. Tenemos históricamente mujeres que han sido bien importantes en política
Y cuando hablamos de género siempre pensamos, violencia doméstica, y hay que romper eso. Así que estas discusiones, sobre todo con el tema de la procuradora, que vos que vas a tener, sí, ya me invito a hablar de eso. Es importante hablarle qué es el género y qué vamos a hacer, y que no es un asunto de familia nada más. Aquí yo voy a tirar un pique, digo, Pedro Irene Maimí, si quiere decir algo, Heriberto, en confianza, pero voy a tirar un pique aquí. A veces con estos movimientos, no voy a decir el movimiento feminista, voy a decir algunas feministas, a veces se comportan como machistas, y hay que llevarlo y plantearlo en ese sentido. Ada, ¿qué tú crees? Yo creo que no entiendo bien que tú dices lo de machista. Vamos a ver. Pues mira, hay algunas feministas. Ok, son hembristas, porque eso es otra cosa. Se comportan. Bueno, qué bueno tenerte en el programa. Porque el machismo, ¿verdad? Es la cuestión de la superioridad. Entonces, lo contrario sería, ¿verdad? El hembrismo, es decir, yo como mujer soy mejor a ti, ¿verdad? O algo más que tú. Cuando hablamos de que quizás tú comentas de que una mujer puede tener reacciones, ¿verdad?, en contra de los hombres, generalizar, pues eso sí le hace daño al movimiento, porque eso es algo, ¿verdad?, que por un lado se ha trabajado mucho y por otro lado ese tipo de personas que han excluido a los hombres en la lucha o le han tirado con todo, para decirlo de una forma, han hecho, ¿verdad?, que quizás vean que es una cuestión de mujeres y no es una cuestión de todos. Pero, en efecto, hay mujeres machistas que dejan hacer a la nena hacer una cosa y a la nena no, que inculcan, ¿verdad?, las perspectivas de género. A ese punto iba, fíjate, porque a veces uno escucha, por ejemplo, las discusiones públicas donde la mujer está tratando de adelantar algunos pasos, donde son las mismas mujeres las que critican a las otras féminas. Y eso nada más hay que verlo. Y hablando de ahorita que dije lo de la tecnología, miren el efecto, miren las reacciones que tuvo el video, que, ¿verdad?, de la mujer policía. De la mujer policía. O sea, mucha de la gente que criticó a esta fémina fue mujer, o sea, eran mujeres que, ¿verdad?, le fueron con todo, se lo buscó, se le pasa por hacer esto, que por qué se te toca. Y ese es el detalle, de que falta demasiado por hacer, y mientras más lo encajonemos como un asunto de mujeres, más atrás estamos, porque es derechos humanos y afecta a todos. La violencia, por ejemplo, es un problema de salud pública, y en Puerto Rico la hemos visto en alzada, ¿verdad? No hay duda, 2011 fue el año más violento en Puerto Rico. Y tercero, no solamente tenemos que bregar, ¿verdad?, con la percepción del género y asociarlo con violencia, sino la educación. Mientras más lo encajemos en que es un problema de familia, o que es lo que se está planteando, ¿verdad?, con el proyecto nuevo, con que es un asunto familiar y ya, ¿verdad?, es que tu familia esté bien y ahí es que te toca estar, y por eso es que es tan importante sacarte de la violencia, porque eres la de la casa, va a haber un problema, porque es mucho lo que falta de educación, y eso es algo que tenemos que combatir todos, y que todo el mundo se una a los reclamos de los derechos humanos. Es que si yo estudio lo mismo que tú, ¿por qué yo gano 70 centavos menos si estudiamos lo mismo? ¿Por qué como periodista, ahora hablo, ¿verdad?, porque yo estudié periodismo, a mí se me juzgaría en cómo yo me he visto, o cómo están las presentadoras en la televisión? ¿Cuál es la presión que me meterían como periodista, ¿verdad?, de estar quizás en chaqueta si soy de las series, pero si soy de entretenimiento tengo que estar toda jocosa y con el blower, ¿verdad? Bueno, déjame decirte algo. Ese punto que estás tocando, muy bueno. De hecho, hasta en el periodismo hardcore, tú has visto los cambios en pantalla por aquello de la moda, y entonces a veces uno se pregunta, ¿es necesario eso? ¿O eso lo hacen porque quieren atraer a audiencia, no por la capacidad de esa mujer, sino por cómo se ve esa mujer en pantalla? Claro, y son esas cosas las que tú te das cuenta que no es violencia doméstica lo único que está pasando. Definitivamente es una epidemia, que hay una mujer que muere cada 15 días a mano de su esposo, de su expareja, y eso es algo que hay que bregar con que es una epidemia, es un problema de salud pública. A callarlo no va a ser la solución, ¿verdad?, porque callo otorga, y por eso yo hablo de lo que no dije, ¿verdad?, de que hay que salir del silencio y hay que hablar estas cosas. Yo sí tengo una recomendación a la gente, es que sepan que ellos valen mucho y que se debatan las cosas, porque el problema que tenemos es cuando un poquito de gente dice esto es lo mejor y no hay un espacio para debatirlo. Y eso hemos visto en otros proyectos que a veces pueden ser problemáticos sobre derechos humanos, problemáticos en el sentido de mediáticos, ¿no?, de que cogen un auge. La controversia. Lo que tienes que hacer es sentar a la persona y decir, ¿cuáles son tus bases y fundamentos? Enséñame la prueba. Ok, porque dame un caso. Y tú, tú explícame, ¿cuál es tu opinión? ¿Vamos a llegar a un consenso? ¿Verdad? Porque
¿Con qué estás hablando? ¿Con lo que te dijo otro y te dijo otro o con hechos, con trabajo? Y hay que debatir mucho en Puerto Rico para salir hacia adelante, en vez de dejarle a la gente, ¿verdad? A un poquito de gente la tarea de reconstruir al país cuando todo el mundo tiene que opinar, pero que los que opinen sean informados. Oye, qué bueno tenerte aquí en el programa, qué tremendo, Ada, la verdad que me tiene fascinado. La gente puede conseguir todavía la novela. Sí, lo que no dije estaba en la fallecida Borders, así que gracias a la nueva tecnología, pues en loquenodije.com tienen la información de violencia en el noviazgo y tienen la información de la novela, y estoy tratando de copiarme a otro periodista que escribió algo en un banquete, a ver si podemos estar en diferentes farmacias o personas de la comunidad que lo quieran. Así que si usted quiere el libro y tiene dónde ponerlo, me escribe, y si lo quiere, pues entonces se lo hago llegar, ya sea en versión PDF o se la da el envío. Qué chévere, en versión PDF estaría fantástico, porque versión PDF pique de falú. Oye, qué bueno tenerte acá en el programa. La gente puede entrar a ese site de internet, loquenodije.com, y dice que vas a estar por ahí con un periodista del banquete. Tú estás hablando de Jay es un querendón, ese amigo mío. Por eso digo que Jay hizo lo que muchos tienen que hacer, ¿verdad? Que es supo manejar la nueva industria del libro a falta de librería, y se fue al lugar, según ¿verdad? El Centro de Investigaciones y Periodismo, que más farmacias tenemos por el pie cuadrado en Puerto Rico. Qué bueno tenerte por acá, te felicitamos, sigue con ese excelente trabajo. Mire, una joven periodista, trabaja en la legislatura de Puerto Rico ahora mismo, está trabajando en la oficina de la senadora Maritere González, que ha estado con nosotros aquí en el programa y nos ha traído unas iniciativas buenas, porque se están discutiendo las ideas, los planteamientos, y se está escuchando a la gente, que es sumamente importante. Así que, Ada, te agradecemos que estés con nosotros y que hayas tomado esa iniciativa de ir a las escuelas. Eso me gusta, a dar charlas sobre este tema tan fundamental para el país. Vale. Y seguiremos, los que quieran charlas, ya saben, se peticionan. La Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado acogió, ¿verdad?, esas charlas, y la estamos dando también, ya que fue la única persona que presentó legislación, que eso es otro tema, ¿verdad? Cuán protegidos están los jóvenes y cómo contabilizamos los casos, porque hay una invisibilidad de quienes pasan por esto, ¿verdad? Porque a veces caen bajo violencia doméstica, pero no necesariamente viven juntas. Así que hay más discusiones sobre cómo, ¿verdad?, sacar a la luz estas situaciones. Y ahí estamos dando charlas. Yo termino el doctorado y voy a seguir dando charlas, y seguiré con esa misión. El lunes que viene voy a Llorense, estoy yendo como a 10 escuelas de todo Puerto Rico, y quien la quiera, pues la pide y se coordina. Qué tremendo. Te prometo volverte a invitar al programa, porque sé que se nos queda un montón de temas por tocar, y la verdad que ha sido sumamente interesante. Ada, gracias un millón por haber estado acá con nosotros. Gracias por invitarme. Ada Álvarez Conde. Voy a la pausa, señores. Voy a hablar de la Procuraduría de la Mujer, pero voy a hablar del horario extendido en el gobierno. Hoy la portada decía bien grande, a trabajar en el gobierno. Y voy a hablar con Pedro Irene Maimí sobre el particular, y con Heriberto Sabri sobre la Procuraduría. Regresamos en breve.